Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este canal, yo soy David Sagiante. Hoy vamos a estar hablando de 7 reglas que debes romper para mejorar como guitarrista. Así que, pues vaya, quédate, te dejo la intro. Y bueno, pues ya que estamos aquí, aprovecho para invitarte a mi Instagram, suscríbete a este canal, activa la campanita y déjame un comentario, me encanta leer sus comentarios. Y bueno, la primera regla que debes romper, creo yo, como guitarrista, es el ajustar tu propio instrumento. Si bien el ajuste del instrumento es algo que tiene que hacer un luthier o que tiene que hacer alguien experto, te recomiendo muchísimo que empieces a moverle a tu instrumento. Obviamente, pues revisa videos en YouTube o checa bien que estés haciendo algo que no dañe tu instrumento, pero sí que tienes que aprender a conectarte con ese rollo de el alma, con el puente, para que realmente sepas lo que está pasando en tu instrumento y no te lo digan y no te lo cuenten, y realmente no dependas de alguien más para que haga un buen ajuste, sino que tú sepas realmente medir si el ajuste está bien o no. Segunda cosa que tienes que romper, segunda regla que tienes que romper es el dolor físico de las manos. Realmente es algo muy exigente al principio cuando empezamos a tocar guitarra e incluso cuando tenemos largos periodos de práctica. Entonces muchas personas te van a decir que pues que no te lastimes, que tengas cuidado con no lastimarte, y lo cual pues está excelente y todo, pero te diría que aprendas a amar el dolor de tus manos. O sea, literalmente es como que la manera de medir qué tanto estás avanzando. Si sientes el trabajo en las manos, es como cuando vas al gimnasio y sientes el trabajo en los músculos y te duelen y sabes que hiciste un trabajo que te está dejando ese músculo, por así decirlo, un poco lastimado, no al grado en el cual ya no puedas volver a tocar, pero sí que sientas ese dolor y lo aprendas a amar. Ahora, no sé si esto sea una regla, pero parece que es como que la contrarregla, porque la mayoría de gente normalmente toca sentado mal, tocan parados, con la guitarra muy abajo. Entonces yo te podría decir que en este caso rompas el promedio de los demás guitarristas de seguir tocando incorrectamente. Intenta sentarte correctamente para que no hagas este movimiento con tu muñeca, no la dobles, y por supuesto no se sobreexija tu muñeca, y también pues para que realmente aprendas a conectarte con tu instrumento de manera correcta, no estar en malas posturas, porque esto puede afectar a muy largo plazo. Entonces aquí sería como sigue la regla, o sea, sigue mejor esa regla. Siguiente regla que debes romper y que creo yo también es súper importante es conocer y abrir tu guitarra de manera electrónica, o sea, saber qué es lo que tiene la electrónica de tu guitarra. Si bien, bueno, no te recomiendo que lo hagas como Dios te dé a entender, ve algún tutorial, pero sí que tienes que informarte acerca de la electrónica, cómo están los circuitos, cómo están conectadas tus pastillas, qué pastillas tienes, si hay algo mal soldado, si está todo bien soldado. Involúcrate con la electrónica de tu guitarra, porque esto va a hacer que la conozcas mucho más a fondo. Y bueno, si te está gustando este video, te invito nuevamente a seguirme en Instagram, en mis redes. Suscríbete, déjame un comentario, activa la campanita. Y pues vámonos con las últimas 2 recomendaciones, 2 reglas que deberías romper para ser mejor guitarrista. Y bueno, a diferencia de lo que a lo mejor muchos te podrían decir, yo te podría sugerir que comiences a sobreecualizarte en la guitarra. O sea, muévele al ecualizador de tu amplificador, súbele todos los graves, bájale todos los graves, súbele todos los agudos, mueve todo, súbele toda la ganancia, bájale toda la ganancia, súbele al reverb, súbele a la presencia, bájale a la presencia. Mueve toda la ecualización y todos los parámetros de tu amplificador para que realmente conozcas bien lo que está ofreciéndote tu amplificador, sepas si tiene la cantidad de graves suficiente. Incluso vas a empezar a hacer un poquito más de oreja en vivo
para adaptarte a cualquiera de los escenarios que puedas tener. Otro tip que va ahí de la mano, que a lo mejor que no, quizás no muchos te van a recomendar, pero es el tema de utilizar tapones de oídos. Te sugiero mucho que utilices tapones de oídos de vez en cuando, por ejemplo si estás en una tocada o si estás ensayando, para que sepas reconocerte cuando tienes una ecualización un poco más opaca y también sepas reconocer qué tanto brillo está teniendo tu amplificador. Es muy útil taparse los oídos para saber realmente si tienes mucho brillo o si estás muy fuerte. Vas a ver que los niveles con tu banda van a ser como que mucho más fáciles de medir, pero tampoco te acostumbres a solo usar tapones, porque también es muy importante la sonoridad física. Eso es algo que yo te podría recomendar. Rompe esas reglas. Y bueno, la última de las recomendaciones es que rompas la regla de estar solamente pensando en lo que estás tocando tú. Si estás con tu banda, te podría sugerir que estés al pendiente de lo que están haciendo todos los demás. Escúchalos, intenta tener la atención dispersa, por así decirlo. Lo contrario de que todos te dirían, no, pues enfócate. No, yo te diría que al contrario, o sea, intenta estar al pendiente de tus pedales, de tu amplificador, de lo que hacen los demás, de lo que hace el baterista. Intenta hacerlo al mismo tiempo que estás tocando bien, ¿no? El día que domines eso, vas a lograr como que una interacción mucho más grande entre tus colegas, e incluso pues puede llegar a pasar que te hagas el líder de la banda o que puedas liderar un proyecto, ¿no? Espero les haya gustado este video. Activen la campanita, suscríbanse, los espero en Instagram y pues saludos.